¿Qué tal, queridos amigos de María Visión? Un gusto como siempre estar con ustedes. El día de hoy tenemos un programa muy interesante y les platico de qué se va a tratar. Estaremos tocando el tema de la donación de órganos y tejidos. Y para esto tenemos expertos en el tema que nos hablarán del aspecto científico, los avances en la tecnología. También vamos a estar hablando la postura de la Iglesia Católica frente a este tema tan interesante. Y les tenemos una sorpresa. Tenemos un regalo para ustedes, un regalo desde el corazón, el testimonio de una mamá que ella sí supo decirle al Señor, te amo. Con ustedes, el regalo de la salud, el programa que cuida de su salud y la de su familia. Comenzamos. Ya estamos con ustedes en su programa El Regalo de la Salud. Y les comentaba que uno de los regalos más grandes que nosotros podemos hacer, como lo hizo nuestro Señor, fue dar la vida por alguien más. Bueno, este programa, por favor, recuerde que siempre tiene como misión cuidar de su salud y la de su familia, pero no solo la salud física, sino también la salud espiritual. Nosotros como seres humanos somos cuerpo, somos mente, somos alma, somos espíritu. Les recuerdo que nuestros teléfonos en esta bendita señal son 3770-1800 y también un saludo a todos aquellos amigos que nos están viendo en Miami, en Guatemala, en Perú, en España. Les enviamos un abrazo, les enviamos nuestro agradecimiento por permitirnos entrar a sus hogares y los invitamos a tomar una taza de té, una taza de café o el desayuno con este programa tan interesante. Si usted nos está viendo en otro país, nos puede mandar un WhatsApp, nos puede mandar sus preguntas marcando desde su celular el signo de más 521 3322 40 13 74. Está apareciendo en pantalla. Y bueno, pues recordamos que nuestra salud, la salud no lo es todo, pero sin salud, ¿qué hacemos? La salud es el ingrediente principal de la vida. Y para hablar del tema, porque en el pasado 30 de mayo se estuvo celebrando el Día Internacional de la Donación de Órganos. Se han hecho varios convenios, se han hecho varios consensos, para ver el aspecto, cómo entra la ética en este tema tan delicado que es la donación de órganos para cuidar que no se esté lucrando con la salud y que por igual, tanto aquellas personas que tienen grandes posibilidades como aquellas que no las tienen, reciban el mismo trato, reciban un trato justo. Y para esto tenemos al experto que nos va a hablar el día de hoy de lo que es la donación de órganos, el doctor Antonio Vallardo. Doctor Antonio, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación y gracias porque la gran experiencia que usted tiene en este tema nos va a enriquecer a todos. Así es que, bienvenido, este es su programa y platíquenos en qué consiste la donación de órganos. Se ha hablado mucho de lo que es la bioética. ¿Qué es este tema, doctor? Sí, muchas gracias por la invitación. Este es un tema muy interesante. Yo soy especialista en bioética y actualmente participo en la Comisión Estatal de Bioética y me gustaría darle un enfoque desde este punto de vista a este tema tan interesante de la donación. La bioética yo te la podría definir así de una manera sencilla como la disciplina que estudia la moralidad de los actos humanos en relación a la vida y la salud de acuerdo a la realidad de lo que es el hombre, de lo que es el ser humano. En vista de eso, entonces la bioética nos puede decir qué está bien y qué está mal en relación con la donación. La donación de órganos y los trasplantes se pueden hacer de personas vivas y se pueden hacer de cadáver. Y esto trae muchas implicaciones bioéticas en este sentido, ¿no? En cuestión, por ejemplo, de donador vivo, una cuestión importantísima es relativa al consentimiento. Cuando una persona consiente donar un órgano para otra persona, tienes que conocer exactamente las implicaciones que tiene eso de que tú dones, por ejemplo, un riñón. Debe ser totalmente libre tu decisión y a veces eso es muy difícil, sobre todo cuando te dicen tú eres el único compatible con tu hermano, no hay otra persona más y se va a morir si tú no le donas el riñón.
es una situación a veces muy complicada y donde hay una presión psicológica muy fuerte para que la persona pues acceda, se vea como acorralada, ¿no? A tener que hacer una donación, aunque a lo mejor su voluntad, si no tuviera esa coacción, no se diera. Son situaciones a veces muy, muy difíciles, muy complicadas. En eso es en relación a la donación de vivos. Hay otra situación también respecto al donante, es en la cuestión del cadáver. Actualmente se considera de una manera científica y legal que la muerte del cerebro es la muerte de la persona. Sin embargo, hay algunas cuestiones filosóficas en ese sentido que habría que discutir, porque la muerte es un suceso que ocurre paulatinamente en las personas. A menos de que mueras por un estallido, ¿verdad? Una explosión que desintegre tu cuerpo en un instante, si no fuera en esa situación, la mayoría de las personas pues morimos poco a poquito. Se sabe que, por ejemplo, las uñas, el pelo, varios días después del fallecimiento de la persona siguen creciendo, es decir, todavía hay células vivas allí. Luego entonces, ¿hasta dónde está vivo el muerto, entre comillas, ¿no? Entonces, si legalmente estás muerto, pero realmente hay vida todavía en ese cuerpo, y es una cuestión filosófica sobre la totalidad de la persona, que todavía está en discusión. La Iglesia no se ha pronunciado al respecto. Juan Pablo II nos dice que la ciencia dilucide eso y deja a los científicos pues, la investigación y el conocimiento mayor sobre esta situación. Eso es respecto a los donantes. Y respecto al receptor, bueno, al receptor hay varias cuestiones bioéticas interesantes. Una es sobre las listas de espera. Porque la lista de espera consiste en que una persona que necesita un órgano para trasplante se inscribe en un sistema de salud en donde hay muchas personas que también necesitan esos órganos. Luego entonces de repente aparece un donante y entonces se coteja la lista con los compatibles y luego tienes que seleccionar de los compatibles a quién se lo das. Y luego eso también tiene muchas implicaciones, ¿verdad? De que puede haber dinero allí, puede alguna persona sentirse que lo están desplazando. Oye, yo iba primero, ¿por qué se lo dan a otro? O sea, es una situación a veces un poquito compleja, esto de la cuestión de las listas de espera. Trata de hacerse, por supuesto, que los comités de trasplantes de la manera más limpia posible, lo más justo, a la persona que más lo necesita. Siempre el principio de subsidiariedad ahí debe estar presente, ¿no? Pero, sin embargo, no deja de ser una cuestión a veces muy difícil el decidir a quién le vas a dar este órgano, porque hay varias personas que lo necesitan y nunca hay suficientes. Y es importante también que sepan, por lo que usted mencionaba, ¿no? Que hay dos tipos, trasplantes en cadáveres y trasplantes en vivos, porque nosotros cuando vamos a hacer un trasplante de órganos que no son básicos, es decir, órganos con los que las personas pueden seguir viviendo, como es un trasplante de riñón, un trasplante de hígado, un trasplante de córnea, es importante informar a la persona que lo va a recibir y a la persona que lo va a donar. Sería imposible un órgano que ponga en riesgo, por ejemplo, el corazón. Esto no se puede hacer de una persona que está viva. Es por eso que los comités se reúnen, analizan todo y lo explican. ¿Qué es lo más difícil, doctor, en su experiencia? ¿Qué es lo más difícil de manejar, tanto con los familiares que van a donar como con los familiares que van a recibir? Es que la situación es complicada en ambos grupos, ¿no? De parte del donador y de parte del receptor. No debemos olvidar también la cuestión del tráfico de órganos, que también es una cosa que existe y que en nuestro país, por ejemplo, se ha hablado de la renta de úteros y demás cuestiones que no se han regulado legalmente, pero en Asia, en África, se venden riñones, hay precios internacionales en euros de órganos y que se usan para trasplante. Hay comercio en este sentido también. Por ejemplo, la religión judía no acepta el trasplante de vivo. Y sin embargo, a veces viajan a países latinoamericanos, judíos, para hacerse sus trasplantes, porque en Israel no se hacen. Y así, pues, vemos cómo el comercio de órganos no solamente se da comprando tú, vendiendo un riñón, sino a veces esos viajes que se hacen para recibir órganos en otros países, claro, todo eso cuesta dinero, ¿no? Y finalmente hay desgraciadamente muchos intereses atrás de eso. Que también me gustaría dejar muy claro a la gente que no es tan fácil, que por ejemplo las leyendas urbanas, ¿no? Que te secuestran para robarte un riñón, no es tan fácil. El seleccionar un donador y el tener el receptor, necesitas muchos estudios, la compatibilidad, una infraestructura hospitalaria muy grande para poder hacer eso, no es tan fácil
fácil que a una persona lo secuestren, le roben un riñón así, ¿dónde lo van a vender? O sea, está la verdad muy, muy, muy difícil. Eso es una leyenda urbana, que eso no es cierto. Que hay otra leyenda urbana que yo quisiera combatir y aprovecharlo el foro, claro, que es que algunas personas dicen, es que en los puestos de socorros te hacen que caigas en muerte cerebral para extraerte los órganos. Eso también es una gran mentira, ¿no? Uno que conoce pues los puestos de socorro, la gente hace su mayor esfuerzo por ayudar a las personas y salvarlas. Algunas desgraciadamente tienen esa situación de que tienen muerte cerebral y bueno, se tiene que hacer el diagnóstico. Y evidentemente que cuando hay órganos que pueden ser útiles, se solicita a los familiares la donación. En México, por ley, todos somos donadores de órganos implícitos, o sea, a menos de que tú tengas una carta que diga que no eres donador, se considera por la Ley General de Salud que todas las personas somos donadores, ¿verdad? Tiene que haber una declaración en contra, que tú no quieres donar para que eso proceda, ¿no? Y eso es una cosa también muy, muy interesante, ¿no? Bueno, lo que te quiero decir es que en relación a la donación de órganos, tanto por parte del donador como por parte del receptor, hay muchas implicaciones bioéticas muy interesantes que deben de discutirse. Qué interesante, pues ya lo vio. Gracias, doctor, por haber aceptado la invitación y por estar tocando este tema tan interesante que es la donación de órganos. Nosotros vivimos en un país generoso, un país donde María decidió venir a reinar, donde María decidió ser nuestra protectora, y el doctor tocó temas que a mí me gustaría puntualizar. Gracias por esa excelente exposición, donde nos dijo que existen donadores de cadáveres, donadores vivos, que tiene que haber un consentimiento por escrito, que vamos a estar informados, que por favor no creamos a veces todas esas mentiras que nos quieren pues quitar nuestro corazón generoso, nos quieren quitar el dar vida a alguien más. O sea, si nosotros, creo que es una manera de demostrar que realmente somos congruentes, que realmente amamos la vida, que realmente le damos a nuestro Señor toda la gloria y toda la honra y las gracias por habernos permitido estar en este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Doctor, muchísimas gracias. Y usted en casa, por favor, no le cambie, porque regresando vamos a estar hablando con el doctor Marcelo Castillero, quien es delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, y nos va a estar hablando de todos los adelantos y de todo lo que se viene haciendo en trasplantes, en especial en trasplante riñón, porque fue una de las primeras instituciones aquí en nuestro país, aquí en Guadalajara, donde se hizo esta hazaña, esta odisea. Así es que por favor, no le cambie, regresamos con una taza de té con usted en El Regalo de la Salud, el programa que cuida de su salud y la de su familia. Doctor, muchísimas gracias, se nos fue volando el tiempo. ¿Sabías que el estrés crónico puede provocarte problemas en la respiración? ¿Qué es la misericordia? ¿Por qué es importante saber meditar, discernir sobre la misericordia? Porque tenemos que saber los caminos que tenemos que caminar, que recorrer, para saber que estamos actuando en la línea de este Padre amoroso, en este jubileo. Yo te invito a que no te pierdas este programa, un programa en el que el Señor nos va a dar la luz y la claridad para saber cómo andamos en la misericordia. No te lo pierdas. Tu belleza y tu majestad, oh Señor.
estamos de regreso en su programa El Regalo de la Salud y estamos hablando de un tema muy interesante que es donación de órganos y tejidos. ¿Sabía usted que el 30 de mayo se celebra el Día Internacional de este acontecimiento? Y el día de hoy tenemos un experto en el tema, que es el doctor Marcelo Castillero, actualmente delegado del Seguro Social, cirujano plástico, pero sobre todo un hombre con un corazón generoso, un hombre que se compromete con lo que hace día a día. Y bueno, él nos va a platicar de lo que se está haciendo en el Seguro Social, porque el 4 de agosto de 1976 se realizó el primer trasplante de riñón en el Seguro Social. Todavía vive la persona a quien se le realizó este trasplante, su hermana, y bueno, de esto nos va a platicar el doctor, que es experto, nos va a decir cómo el Seguro Social tiene la vanguardia en trasplantes, qué es lo que están haciendo, pero antes de entrar al tema con él, vamos a ver una cápsula en la que vamos a hablar qué es la donación de órganos, qué son los trasplantes. De órganos. Esta es una muy buena oportunidad para decir soy donante. Por todas las personas que esperan un trasplante. Soy donante. 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 De regreso, después de haber visto esta cápsula, doctor, muchas gracias y felicidades por lo que usted está haciendo, porque a personas que ya no tienen oportunidad, que están con angustia, ustedes a través de todos estos programas que están haciendo, nos están regresando una luz de esperanza. Doctor, gracias por aceptar la invitación. Doctora, muchas gracias por la invitación. No, bienvenido a su programa, doctor. Muchas gracias. Platíquenos, quiero que todas las personas que lo están viendo sepan lo que usted, como representante, como delegado, están haciendo en trasplantes en el Seguro Social. Bueno, mire, quiero contarle primero, en Jalisco, el primer trasplante que se hizo en Jalisco de riñón fue el 4 de agosto de 1976. Nunca antes en el estado se había hecho un trasplante. Y afortunadamente ese trasplante se hizo en el Seguro Social, en el que en ese entonces era como el centro médico, que era el Hospital Ayala. Todavía no existía lo que conocemos ahora como el Centro Médico Nacional de Occidente, y ahí se realiza por médicos expertos el primer trasplante de riñón. Y con la gran fortuna que el primer trasplantado sigue con vida, y aparte que sigue con vida, también la donante fue su hermana Marta. El paciente se llama José Pantoja, que ya es una historia, ya es un mito aquí en Jalisco, porque no nada más es lo que significa que fue el primer trasplantado, sino lo que significa vivir un paciente con un trasplante de riñón. O sea, tiene más de 40 años don José, y aparte le han pasado muchas cosas en la vida. Él era cantinero, y bueno, desde que lo trasplantamos, pues ya obviamente no toma nada. Después lo trasplantamos también de las córneas, lo atropellaron, y todo este tratamiento fue en el Seguro Social. La verdad es que en Jalisco es el estado donde más trasplantes de riñón se hacen, no nada más en la República Mexicana, sino en América Latina. En el Centro Médico Nacional de Occidente, en el Hospital de Especialidades, prácticamente ahí en 1999 se crea la unidad de trasplantes y se hace una división de trasplantes. Por eso el gran éxito que ha tenido Jalisco y el Seguro Social en Jalisco
en relación a los trasplantes. Y también tenemos el otro hospital, un gran hospital también de alta especialidad, que es el Hospital de Pediatría, donde también en este hospital son líderes en trasplantes de niños. Y ahí se inicia el trasplante. El primer trasplante que se hizo en este hospital fue en 1989. Doctor, qué interesante y qué orgullo que Jalisco está a la vanguardia en trasplantes, no solo a nivel nacional, sino a nivel Latinoamérica. Y bueno, ¿cómo no iba a ser esto teniendo un delegado como usted, que es una persona que realmente se involucra con las personas que lo necesitan? Doctor, una pregunta, ¿qué es más difícil? ¿Un trasplante en adultos, un trasplante en niños? ¿Cuáles son los riesgos que puede haber? Mire, nosotros tenemos que analizar muy bien cuál es la causa del daño renal. Desgraciadamente, las enfermedades crónico-degenerativas son las que pues, nos están matando, no nada más a los jaliscienses, sino a los mexicanos y a todos los seres humanos. Entre la diabetes y la hipertensión, prácticamente es la primer causa de daño renal en adultos. Y en niños son malformaciones congénitas. Y una de las causas que en los últimos años hemos visto de niños que tienen un daño renal y que van a requerir un trasplante es por la ingesta de medicamentos sin receta médica, sin control médico, porque tenemos una cultura muy especial. Las mamás, cuando tocan al niño que está caliente, ya le dan un antiinflamatorio. Y estos medicamentos que no son controlados, no hay necesidad de con una receta, ocasionan, cuando se están tomando continuamente, un daño renal irreversible. Entonces, entre las malformaciones congénitas que nacen los niños con problemas en el riñón y la ingesta de medicamentos sin control médico, hacen que los niños lleguen a tener insuficiencia renal y por lo cual requieren un trasplante. Ahora, en los adultos, el problema es mucho mayor. O sea, el problema que tenemos en Jalisco y en el mundo es muy importante de daño renal. Nosotros en el Seguro Social tenemos alrededor de 400 casos nuevos que van a requerir una terapia sustitutiva renal y al final van a requerir un trasplante de riñón. Ahorita, en el Seguro Social, tenemos aproximadamente 3,000 pacientes que requieren terapia sustitutiva de riñón en forma de hemodiálisis. Es decir, tenemos 3,000 pacientes en hemodiálisis que cada uno de estos pacientes tiene que ir 3 veces por semana a que, en forma coloquial lo voy a decir, le lavan la sangre para que pueda él incorporarse y pueda hacer su vida relativamente normal. Pero todos estos pacientes van a requerir un riñón. Y desgraciadamente, el Hospital de Especialidades hace entre 280 y 300 trasplantes al año y requerimos de 600. ¿Sí? O sea, nosotros vemos 400 a 450 pacientes nuevos y estamos haciendo 300. Entonces, hemos hecho algunas cosas ahí en el hospital, se han hecho cosas muy interesantes. La división de trasplantes es una división única. No hay hospitales en el IMSS que tengan una división como tal. Por eso el Hospital de Especialidades en Jalisco, en el IMSS, tiene esa grandeza de tener esta capacidad para hacer tantos trasplantes por semana. Es decir, ahorita se está haciendo un trasplante por semana, un trasplante diario, si se hacen 5 trasplantes a la semana, más los de muerte cerebral o donación cadavérica. Esto es muy, muy, muy importante porque tenemos médicos, cirujanos, trasplantólogos que se dedican exclusivamente a el trasplante renal. Tenemos una unidad con 2 quirófanos y una terapia intensiva para que el paciente, tanto el donador
como el receptor tengan un espacio adecuado para poderse trasplantar. Wow, qué maravilla, doctor. De veras, muchísimas gracias por haber estado en este programa. Al contrario. Y me encantó lo que el doctor nos dijo. Como mamás tenemos que tener cuidado de no estar recetando a nuestros hijos. Para eso están los expertos, para eso están los especialistas. Y ¿saben qué? Nosotros desde casa tenemos que seguir orando para que el Señor bendiga a nuestras autoridades y ya no sean solamente 300, sino 400 y 600. Con el poder de nuestra oración, recuerde que la ciencia, cuando va unida de la mano de Dios, hace maravillas. No le cambie, porque regresando vamos a estar hablando de un testimonio, lo que es realmente un regalo del corazón, hablando de donación de órganos. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Este es su programa y esperamos verlo muy pronto. Muchas gracias, doctora. ¿Sabías que si te curas de dengue, tendrás inmunidad temporal contra todos los serotipos, pero permanente el serotipo que te enfermó? En una ocasión, dos jóvenes en China se casaron y el esposo llevó a la esposa a vivir a la casa de su mamá, o sea, con su suegra. Poco a poco aquella relación se fue tornando muy difícil, a tal grado de faltarse el respeto, de insultarse y de odiarse a muerte. La muchacha, no pudiendo más, fue a consultar a un amigo de su padre, le platicó la situación y le dijo: yo quiero matar a mi suegra, ya no la quiero. Aquel hombre sacó de un cajón una bolsita que tenía unas hojas de hierba y le dijo: mira, llévate esta bolsita con hojas. Cada día le vas a dar 2 hojitas a tu suegra, en algún té o en el café, o en la leche, donde sea. Pero no se las vayas a dar todas juntas, porque si no la matas de un jalón y entonces vas a parar tú a la cárcel. Hay que matarla lentamente. Se fue la muchacha, hizo lo que el hombre le ordenó. A los 6 meses, las hojas se habían terminado. Pero el hombre le había dicho: mientras tu suegra se está tomando las hojas, tú vas a tratarla con mucho cariño, la vas a respetar, no le contradigas, no la rezongues, ayúdala en todo lo que ella te necesite, trátala bien. Y cuando se muera, llórale mucho para que la gente piense que tú la querías mucho. Pues a los 6 meses que se terminaron las hojas, aquella relación había mejorado mucho. Y la muchacha, con un gran remordimiento, fue con el hombre que le dio el remedio y le dice: Señor, vengo arrepentida de haberle dado el veneno a mi suegra, porque ahora ya la quiero y la siento como si fuera mi madre. Me hace tanta falta que si ella se me muriera, a lo mejor me muero también yo. No habrá un remedio para que el veneno no surta efecto y mi suegra no se me muera, porque la estimo mucho, la quiero demasiado. Aquel hombre le dijo: no te preocupes, muchacha, lo que tú le diste no era veneno, eran unas hierbas de una planta medicinal para robustecer su salud. El veneno ella lo llevaba por dentro, pero tú la curaste con el trato que le diste. Hermanos, si queremos